Rafa Rius, buenos días. Buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Pues vamos a darle a esto. Llevamos unos días sin salir por aquí porque nuestros colegas de emisión de programa se han ido a caminar hacia Santiago unos y los otros andan de congresos o precongresos o cosas de esas. Así que El Camino de Santiago siempre es algo místico y loable. bueno, pues nosotros como no hemos caminado hacia Santiago, en realidad casi no hemos caminado ni dentro de casa. Bueno, podemos caminar hacia el Carraixet, que tampoco está mal. Tampoco está mal. Bien, pues vamos allá. A ver, Rafa, a ver, vuelve la Guerra Fría, pero esta vez más caliente. ¿Qué Guerra Fría? Ha vuelto. Hay una guerra con todas las de la ley por ahí. No, y no me refiero a la de Ucrania, que esa de fría tiene poco. Me refiero a la guerra entre Rusia y Occidente en general, ¿no? O Mm, dicho de otra manera, entre Rusia y la OTAN. Recordemos que desde la segunda mitad de los años 40, con el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente los años 90, con la desaparición de la URSS, pues hubo una guerra larvada, eso, lo que se llamó la Guerra Fría, salpicada de espías, conspiraciones y paranoias varias, ujú. y que duró bastante, ¿no? Duró 4 décadas. Y bueno, en la historia contemporánea ha quedado registrada como la Guerra Fría. Bueno, pues esta vez, con motivo de la adhesión de nuevos países a la OTAN, en concreto Finlandia y Suecia, pues se está reeditando un poco el clima de lo que en esta segunda mitad del siglo XX se conoció como Guerra Fría, pero esta vez corremos el peligro inminente de que de fría tenga poco, ¿no? Que cada vez sea más caliente. Porque la Guerra Fría fue una guerra de lo que en los juegos de azar se conoce como faroles, ¿no? Es decir, yo te amenazo con qué tal, ¿te lo crees? Yo que me voy a creer, hombre, va. Y así se entretenían unos y otros, espías simples, espías dobles, en fin. Y de paso les servía a algunos novelistas, algunos tan buenos como John Le Carré, Ujú. para que escribieran y vendieran profusamente sus libros. Eso fue la Guerra Fría. Bueno, pues ahora el lío está con la incorporación de la supuesta incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. La cosa está más complicada de lo que parece por varias razones. En primer lugar, porque de las pocas cosas que Putin ha intentado justificar su invasión de Ucrania, hay una a la que tiene razón, y es que la OTAN de norte a sur está estableciendo un cerco a Rusia, ¿no? Y si ahora se unieran Finlandia y Suecia, podría ser un cerco total. Finlandia, Suecia, las repúblicas bálticas, Polonia, Ucrania, que ya se lo lía, pero que parece que de momento se ha paralizado, y por el sur, Turquía, que como sabemos es donde se están celebrando o se pretende que se celebren o que continúen las conversaciones de paz sobre Ucrania. Ujú. Bueno, pues lo de Finlandia y Suecia, que parece ser que, recordemos que la justificación estaba clara. Creo que es el artículo quinto del Tratado de Adhesión a la OTAN, establece que, según ese artículo, cualquier país que fuera atacado por un enemigo externo automáticamente supondría que todo el conjunto de países de la OTAN saldría en su defensa. Claro, Finlandia y Suecia, recordemos que están pegaditas a Rusia, sobre todo Finlandia, que tiene más de 1.300 kilómetros de De- frontera con Rusia. sí. Y por lo tanto querían, pues bueno, acogerse a mamá OTAN para sentirse más protegidas. Pero ahí ha saltado una vez más el follón, porque resulta que Turquía, vamos, Turquía, la Turquía de Erdogan, por entendernos, que no es precisamente un ejemplo de democracia y respeto a los derechos humanos, pues ha alegado que
Finlandia y Suecia apoyan a los kurdos. Recordemos que Turquía tiene un conflicto con los kurdos desde que dura varias décadas, que se han producido numerosos atentados contra los derechos humanos, incluidas algunas masacres de kurdos por parte de Turquía, que incluso ha llegado a traspasar sus fronteras y meterse en Siria para perseguir a los kurdos, y que lamentablemente, más allá de que sea cierto o no, el hecho de que Finlandia y Suecia apoyen a los kurdos, que por supuesto Erdogan dice que están apoyando al IPG, que es el partido kurdo, porque dice que el IPG y el PKK, que es el Partido Comunista Kurdo, son uña y carne, y por lo tanto Turquía se niega a que la OTAN, o mejor dicho, impone el veto a que la OTAN admita como socios a Finlandia y Suecia, porque según Erdogan apoyan a los kurdos. Que los Entonces, considera terroristas, no es sí, porque sean del sí. partido, sino que los considera terroristas y pide su extradición, ¿no? Bueno, si habláramos de terrorismo, el terrorismo de Estado turco Bueno, respecto a los turcos sería mucho más grave, pero bueno, todos sabemos cómo funciona la historia, ¿no? Los estados siempre tienen razón frente a estos movimientos de pueblos sin Estado, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima porque, como ya hemos informado algunas veces, en el territorio controlado por los kurdos se están produciendo algunos experimentos muy interesantes del tipo social y político, ¿no? Incluyendo sectores tan importantes como las mujeres, que los estados islamistas están tan absolutamente ninguneadas, por decirlo de una forma suave, y los derechos humanos y los avances sociales de todo tipo en territorio kurdo, pues se están observando con mucho interés por mucha gente. Entonces, bueno, pues la negativa de Turquía de rebote, digamos, a que Finlandia y Suecia integren la OTAN, los perjudicados de rebote serían los kurdos, que no es que se quieran integrar precisamente en la OTAN, pero que de rebote pues los fastidiaría y conseguirían, en fin, que no pudieran desarrollar ese experimento social que están llevando a cabo. Entonces, bueno, lo de la Guerra Fría venía a cuento de que, si tenemos en cuenta que ahora ambos bandos, es decir, Occidente, OTAN por un lado, y Rusia, y yo incluso añadiría, así con muchas comillas, China por otro, que en un momento dado, dada la dependencia energética de Rusia, no sería extrañar que pasara de la neutralidad al apoyo, pues hay que tener en cuenta que ahora disponen de una tecnología mucho más sofisticada que en las décadas de los 50 y los 60, tanto desde el punto de vista militar como de información, espionaje cibernético y, bueno, como decía antes, los espías que aparecen en las narraciones de Le Carré, por ejemplo, son restos arqueológicos de otra época. Ahora, con tantos drones y tantos superordenadores, es mucho más fácil, más directo y más barato, incluso, diría yo, ¿no? Y la cuestión, pues, se puede volver mucho más compleja y más peligrosa para la salud de todos, porque en cualquier momento, como acabamos de ver en Ucrania, la guerra puede dejar de ser una posibilidad, una amenaza fría, y se puede convertir, como acabamos de ver, en una trágica realidad. Entonces, ese es el contexto que, bueno, que quería poner de relieve hablando de la nueva Guerra Fría, que cada vez tiene menos de fría, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo. Es lo que en lo que has contado. No se me ocurre nada que añadir. Yo no sé si a Turquía acabarán convenciéndola de que, bueno, que lo deje estar, que ahora es más importante que Suecia y Finlandia entren en la OTAN y que lo otro se hablará, que poco a poco o cambiará el chantaje
pedirá otras monedas a cambio, no lo sé. Pero Turquía se ha agarrado a un clavo ardiendo y viendo la necesidad de la OTAN, pues exige cosas que la OTAN tampoco puede solucionar, porque está Hombre, metido sería una injerencia en claro, la soberanía de otros estados, ¿no? claro, ¿cómo le va a pedir eso a la OTAN? Que la OTAN De le todas pida. formas, habría una solución de compromiso, incluso para Putin, ¿no? Y es que se integraran en la OTAN, pero no en su estructura militar. Bueno, pero eso Recuerdo que hace bastantes años, no sé si recuerdas, que Francia sí, estuvo integrada en la OTAN, pero no en la estructura militar, es decir, que es lo que preocupa evidentemente a Putin. Dicho de otra forma, no podrían emplazar misiles en la frontera de Finlandia con Rusia, ¿no? Con mm, lo cual, bueno, pues a ver, sería una integración nominal que por una parte conseguirían que si fueran atacados también serían apoyados por el resto de la OTAN, pero al no tener armamento en su territorio conseguirían, por un lado, calmar a Putin, que ya ha dicho, ya ha hecho unas ya lo ha dicho, sí. declaraciones bastante contemporizadoras en el sentido de que si no habían armas, que a él le daba igual, como si querían apuntar a un club de fútbol, ¿no? Que le daba igual. Por lo tanto, sería una posible solución siempre y cuando Erdogan dejara de meter bulla con el tema de los kurdos, ¿no? Mm. Que es lo que parece más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, el peligro de una segunda guerra fría, esta vez más caliente, continúa latente. Muy bien, pues vamos al segundo asunto. Nos venimos a casa. Villarejo y Cospedal, la pareja, la pareja ideal. Vamos allá, ¿Te ha va. gustado mi ripio? Sí, Villarejo y Cospedal, la pareja ideal. sí, Un pareado de lo más lucido. sí, Bueno, un pues pareado, va, con eh, perdón de los pareados, pero poesías baratas aparte, es que lo he dicho de cachondeo porque es que la cosa, vamos, aparte de que es muy grave, visto desde un cierto punto de vista, tiene su cachondeo, vamos. Porque en este país la relación de la política con los medios de formación, lo que yo llamo, o mucha gente llamamos ya, los medios de formación de mentalidades sumisas. joder, Porque información, complicado el título. Medios de bueno, formación de de mental. mentalidades sumisas, es que es eso. O sea, los grandes medios de comunicación de las grandes cadenas, que Mm, no son de información, puesto que son empresas controladas por grupos empresariales muy potentes con otros intereses muy diversificados, sí, pues en realidad para lo que están ahí es para formar mentalidades sumisas. no mentalidades a secas, sino eso de medio de formación de masas ya lo habéis superado. Ahora es masas sumisas. Hombre, claro, es Mentalidades que sumisas. masas rebeldes no mola. O sea, para que sean rebeldes no se gastan una pasta. Y ya que hemos entrado en ese terreno, ¿no crees que alguno que se considera rebelde e insumiso está totalmente influido por las televisiones pseudo progresistas? ¿O cree que o cree él o ella que esas televisiones son progres y se enchufan allí por las noches, las tardes, las mañanas y chupan tertulia y después despotrican y les sube la bilirrubina? ¿Que no están influenciados o Hombre, para eso influenciadas? están. Vamos a ver. Vamos a Las ver, grandes cadenas, eran las mentalidades sumisas, quiero decir. sí, sí, pero que la formación de mentalidades sumisas tiene muchos ángulos desde donde atacar la independencia de criterio. Es decir, hay una serie de cadenas como las de la Iglesia o las más de extrema derecha, como algunas que todos conocemos, Sí, que están hechas para determinada gente. ¿Eh? Y luego hay otras de entretenimiento banal y de programas basuras, como la 5 por ejemplo. sí, Y luego hay otras, en A3 Media sería la sexta y en Mediaset sería la 4 con comillas, sí. que son las que intentan dar una visión, eh, yo llamaría por un lado liberal, en el sentido ético del término liberal, de no ser fanáticos y tal, y por otro lado, evidentemente, intentando capturar aquella
todo aquel núcleo social que se mueve políticamente en torno al PSOE, por entendernos, e incluso algunos más a la izquierda del PSOE, que cuando dicen alguna cuestión, yo estoy pensando La Sexta ahora, algún programa, sobre todo incluso de humor, como el programa del Intermedio y todos estos, pues se dice, joder, estos qué cañeros, hay que ver cómo le están dando caña incluso al gobierno, ¿no? Tal. Bueno, pura apariencia, puro postureo, y en el fondo de la cuestión, sus propietarios son grandes empresas. Son los mismos que los de Antena 3 o de Telecinco. Son los mismos dueños. Lo que pasa es que son espabilados y capturan nichos de mercado de audiencia que se les escaparían si no hicieran ese programa pseudo-progres que... Claro, A3 Media tiene Antena 3, más generalista, digamos, más de entretenimiento y más... más a la derecha, tal, y luego La Sexta, que tiene pues esos problemas de debate que tanto te gustan a ti de las mañanas, sí, a mí, de Al Rojo Vivo y esas cosas. Creo que me pillen ahí. Y incluso por la noche se lo reparte el matrimonio. Por las mañanas está el marido y por la noche está la mujer con objetivos y cosas de esas, programas de esos de debates muy objetivos, muy neutrales y que pretenden llegar hasta la verdad. Sí. Bueno, pues como nosotros no nos lo creemos, por eso estamos en Radio Clara dando la vara, pues hay que tomárselo con distancia cuando oímos historias como con las que nos tienen entretenidos esta última semana con Villarejo y Cospedal, la pareja ideal. Porque, como digo, las consecuencias judiciales, implicaciones y demás, a la hora de contarlas, a la hora de contar estas historias de cloaca y fosa séptica, porque esto ya cada vez huele peor, pues resultan cada vez más pestilentes. Y como además los tiempos de la justicia son cada vez más lentos, pues los sufridos ciudadanos tenemos que soportar un relato moroso que va compasando sus tiempos a las necesidades de manipulación de los distintos medios, ¿no? Pues ahora filtro esto y me da para unos días, la semana que viene filtraré aquello otro y tendremos carnaza para rato, bueno, y así vamos y nosotros consumiendo sumisos. Ya digo, una cuestión repugnante. Y luego se extraña de que el personal, o buena parte del personal, se aleje de la política parlamentaria y la sienta como algo más que no le concierne, ¿no? Pues no todo lo que debieran, pero en fin, que cada vez de la gente, vamos, que la gente no es tan tonta como a algunos les gustaría, ¿no? Bueno, el caso es que lo último no, lo penúltimo, porque cuando estamos hablando de seguro que ha salido ya alguna otra cosa. Pues lo penúltimo que ha salido a la luz han sido unos audios en los que la entonces secretaria general del PP, la señora María Dolores de Cospedal, albaceteña de Pro, pues habló con Villarejo para averiguar quién figuraba en los famosos papeles de Bárcenas como receptor de sobres y sobresueldos y quién era el que lo estaba filtrando. Recordemos que María Dolores de Cospedal fue secretaria general del PP durante 10 años, del 2008 al 18. Y bueno, creo que hemos oído convenientemente y repetidísimamente estos días la conversación con Villarejo, que bueno, se remonta ya a 2013. Y ahora que se decía, pues lo que todos sabemos, ¿no? Que sería mejor poder parar la publicación de la libretita de Luis Bárcenas. Aquí hay algunos términos de novedad, ahora ya no son los papeles de Bárcenas, ahora ya es la libretita. Sí. Bueno, siempre hay alguna novedad para que el personal se entretenga, ¿no? Y en la que se acreditaba, como ya vimos en su día suficientemente, la existencia de una caja B en el PP y la conversación esta con Bárcenas que ha salido ahora a la luz se producía después de la primera publicación o 2 días después de la primera publicación sobre el tema de los sobresueldos en negro del Partido Popular. Y en el diálogo, pues ya lo hemos oído, el comisario Villarejo tiene algunas cosas curiosas, pero bueno, recordemos que Villarejo es el que tiene el marrón más gordo porque ha sido elegido
por unanimidad como chivo expiatorio de todos estos procesos, que hay varios, la Kitchen, la Gürtel y demás, pues lleva tiempo dejando filtrar por goteo, porque es cuando se filtra esto. No todo de golpe porque se nos podría indigestar, sino por goteo, poquito a poco. Pues lo que intenta, o lo que se ha conocido ahora, es lo que había en unas grabaciones que la UDEF pilló en la vivienda del comisario y que fueron requisadas por orden judicial, como procede, dentro de la operación Tándem. Y en ellas, bueno, tiene algunas cosas curiosas que valdría la pena detenerse en ellas. Por ejemplo, Cospedal le pregunta a Villarejo si cree que van a publicar la famosa libretita, porque dice que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír. Hombre, no, ya aparece por aquí un señor que tampoco sospechábamos de él, ¿no? Sí. El señor Inda. No lo creíamos capaz de eso. Bueno, pues dice que no la tiene la libretita porque lo que tiene es una fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que lo de la libretita no lo tiene nadie, ni siquiera Inda, pero que por lo que me han dicho, Inda va por ahí contando cosas. Es que es un bocazas. Otra cosa que tampoco sabíamos, ¿no? No nos habíamos enterado de que Inda era un bocazas, pero bueno, como lo ponen los audios, pues da para que la gente lo comente suficientemente, ¿no? Y bueno, pues la señora Cospedal le pide a Villarejo que intente anticiparse para que, a la medida de lo posible, procure intoxicar los medios un poquito y anticiparse al tema. En fin, cosas muy, muy simpáticas. Y al final, bueno, pues acaba diciendo que sería mejor poderlo parar. Y Villarejo le dice, no te preocupes, que voy a estar al loro. Y bueno, los exabruptos habituales, al cabrón del cabrón hay que laminarlo, ¿eh? Por cierto, laminar, otro verbo que ha aparecido en las grabaciones y que sería cuestión pararse a considerarlo, ¿no? Porque laminar es un curioso eufemismo, pero que tiene algunos sinónimos bastante fuertes, ¿no? Laminar, por ejemplo, significa aplanar, aplastar, rebanar. O sea, eso, vamos, alguno incluso podría pensar que podría significar quitárselo de encima, ¿no? Pero bueno. Entonces, Cospedal le contesta, no, si yo lo tengo más claro que el agua, no tengo la menor duda. Es decir, que tanto Villarejo como Cospedal iban a por el cabrón del cabrón. En fin, nada que nos sorprenda, pero en cualquier caso, bueno, hay muchas cosas graves. Por ejemplo, han cambiado párrafos enteros de los informes policiales, de lo que me imagino que tendrán que dar cuenta ante el juez. Eso no lo entiendo. A ver, ¿han cambiado qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes han cambiado? No, que de los informes de la UDEF, sí. pues se los han quedado, me imagino que el señor Villarejo y han cambiado algunas cosas y pretendían cambiar muchas más, porque evidentemente los informes, a veces incluso la policía cumple con su obligación y en los informes aparecían cosas realmente comprometedoras. Con lo cual, bueno, pues como no le gustaban, pues ambos hablan de cambiar párrafos de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia la Audiencia Nacional. Recordemos que en ese momento el ministro del Interior era un señor Jorge Fernández Díaz, sí, que era un miembro numerario del Opus de Pro. Bueno, pues ministro del Interior, lo que salía de allí, como él está a cargo de la policía, pasaba por él y él lo enviaba a la Audiencia Nacional de manera que llegara ya convenientemente filtrado y depurado de aquello que pudiera causarle problemas a su partido. Recordemos que estábamos en plena era Rajoy. Bien, por supuesto, al policía que estaba intentando actuar correctamente, un inspector jefe, un tal Manuel Morocho, pues ya ha declarado ante el juez que hubo mandos policiales que intentaron sabotear su trabajo
y repito y recuerdo que eso se producía durante el mandato de Jorge Fernández Díaz, que siempre que ha sido preguntado en alguna comisión de investigación de esas que montan no sé para qué, pues decía que de eso nada, que él era totalmente inocente, bueno, lo de siempre. Entonces, todo esto, no, bueno, la conclusión de todo esto es que, aparte de que van a seguir saliendo seguramente, ya el PP ha reaccionado como siempre. Bueno, esto es un tema muy antiguo, aquí no hay que... No le- Ahora ya no hay nadie así en el partido, el señor Feijóo está más allá de toda sospecha, en fin, todas esas cosas. no le queda otro Entonces, remedio que salirse por la tangente. No puede decir otra cosa. hombre, evidentemente no va a decir que tienen razón y que eran culpables, ¿no? Mm. Y bueno, ha hecho algunas declaraciones el Elías Bendodo el coordinador general del PP actual, que dice que, aparte de decir que era un tema muy antiguo, dice que es un tema que aparece o desaparece en función del interés del que lo mueva. Otro gran descubrimiento. Nos ha dejado atónitos, ¿no? Pues por supuesto. Fíjate que yo ahí quizás le daría la razón, porque ha logrado ese tema tapar Pegasus. Y uno podía pensar qué medio, ese medio que es más cercano a quién, le podía interesar que Pegasus desapareciera de la primera plana y ahora nos dedicáramos a los audios de tiempos A, ¿no? Eh, Claro, pero para llegar a saber eso, lo de que aparece o desaparece en función del interés del que lo mueva, sí, eso es una cuestión de perogrullo, está claro. está claro. Pero el asunto que nunca conoceremos es quién los mueve en cada caso, porque el encargado de mover según qué cosas en según qué momento, conocerlo nos llevaría a descubrir qué es lo que está tapando, ¿no? Pero Entonces eso, pues por eso yo me he tirado a la piscina en ese sentido al decir que lo mueve un periódico como El País, cercano a un partido como el PSOE, que estaba enfangado en una trifulca con lo de Pegasus, aún sigue, y que estaba todos los días en las tertulias, en los medios de comunicación, en las páginas de los periódicos, y hete aquí que ahora ha sido sustituido por las escuchas, por las cintas. sí, no, es una hipótesis muy plausible, está claro. No se podrá nunca demostrar, porque claro, el problema es Claro, eso ese, no se puede demostrar. Eso- que en cualquier caso no hay ningún problema para ellos, porque lo que no haya prescrito se tapará convenientemente en nombre siempre de intereses superiores y todas esas cosas que dicen, ¿no? Con lo cual, pues realmente nunca llegaremos a saber nada de lo que se oculta, ni siquiera de quién lo oculta de una manera fehaciente, vamos. Hay sospechas más que fundadas, eh, hay varias fuentes que están, de hecho, estas filtraciones proceden fundamentalmente de dos medios, El Mundo y El País. Mm, De hecho, no está claro, vamos, además lo firman. O sea, sacan en El País las últimas conversaciones, las anteriores habían aparecido en El Mundo, el señor Inda, y sabemos. Pero lo que no sabremos nunca es quién está detrás. Es decir, quién lo filtra sí, porque además les sirve para marcarse un tanto y decir, que hemos destapado tanto y cuanto. Pero qué es lo que hay detrás de eso es lo que nunca sabremos, claro. porque además no llegará a nada, ¿no? Pero en esta ocasión había que pensar también cuánto tiempo hacía que El País tenía esas grabaciones. Claro, pero por eso hablaba yo de goteo. Porque, si no, pero ¿por qué la saca ahora, en este momento? ¿Por qué es el momento oportuno, informativa y políticamente? ¿Y a quién beneficia el hecho de que ahora ocupe las primeras planas de los periódicos y desplace otras informaciones? Porque Pues por no me puedo ejemplo, creer que El País le ha llegado la grabaciones el día anterior a que las saca. Las tendrá. por ejemplo, el ministerio que estaba espiando a una serie de políticos catalanes y vascos, por ejemplo. Mm, Es decir, que eso está claro. Es decir, hay sospechas más que fundadas de por dónde pueden andar las cosas. De hecho, Pegasus ha desaparecido prácticamente mm, de la actualidad más, de las primeras páginas, vamos. sí, Pero bueno, nunca se podrá demostrar y lo que está claro es que nunca los principales implicados, como el exministro del Interior, Fernández Díaz, la señora de Cospedal, pues nunca, no me imagino a la señora de Cospedal en una cárcel de mujeres, por ejemplo. Es decir, es inimaginable.
por muchos audios que le pillen, diciendo burradas como la que le han pillado ahora. Tendrán a Villarejo un poco de tiempo hasta que se calmen las aguas, porque para algo ya lo han declarado chivo expiatorio oficial, y poco más. Es decir, más de lo mismo, vamos. O sea, seguimos como siempre. Bien. Hacemos una pequeña pausa aquí y nos vamos a la Sí, miscelánea muy bien. al volver. Seguimos y vamos a ese tercer punto, que es la miscelánea, que son noticias en teoría más breves, informaciones más breves, aunque de la primera que tienes aquí anotada, suecos y finlandeses, Sí, apuesta esa si quieres no la podemos saltar porque ya hemos hablado de ello. Es decir, pues, lo has contado antes casi todo. No sé si quieres sí, añadir algo. sí. No, si quieres no hace falta que insistamos. Simplemente, Vale, pues eso, que tiene la oposición de Turquía vale. y que esperemos que a pesar de todo, pues la cosa llegue a buen puerto y por lo menos dejen a los kurdos tranquilos, que es Vale. lo único que podemos desear. Bien, pues nos vamos a elecciones en Líbano. Sí, este domingo pasado han habido elecciones en Líbano, que es otro país que últimamente no sale mucho en los papeles, porque aunque está en el centro del avispero, pero afortunadamente últimamente está relativamente tranquilo. Y la noticia importante de las elecciones en Líbano y que puede influir en toda la región del Próximo Oriente y cambiar alianzas y estrategias varias es que Hezbollah, que era la guerrilla chiita que controlaba el país y que, bueno, que en las últimas elecciones había conseguido la mayoría del Parlamento, pues ha sufrido un claro retroceso en sus apoyos y lo que ha aparecido después de las elecciones del domingo pasado, que fueron bastante tranquilas para lo que suele suceder por esos lares, eh, pues después de los resultados que allí son muy lentos y ni siquiera las últimas noticias que he consultado esta misma tarde, ayer por la tarde, no llegaban a dar unos resultados absolutamente categóricos, pero el mismo Hezbollah ya ha reconocido su derrota, la derrota de esta milicia chií, y en cambio se ha compensado bastante por los votos de la oposición, que está formada por una especie de conglomerado de partido que se llama las Fuerzas Libanesas, que une a los principales partidos cristianos del Parlamento libanés, ¿no? En muchos de ellos surgieron de la primavera árabe en Beirut, de las protestas del 2019, y de momento pues, han aumentado bastante los escaños que tenían hasta ahora, y todavía no está claro porque Hezbollah está ahora maniobrando a ver si, a pesar de estar en minoría, consigue recabar apoyos para seguir controlando el país, ¿no? Lo que está claro es que Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah en el Líbano, ya ha confirmado el miércoles pasado, anteayer, confirmó que, o reconoció que su bloque había perdido la mayoría en el Parlamento. Pero bueno, no descarto que a ver si consiguen el apoyo de algunos partidos minoritarios y consiguen sumar los 64, creo que son 64 diputados necesarios para recuperar esa mayoría absoluta, ¿no? Porque En los teoría, otros tampoco la tienen. en teoría Hezbollah está, en teoría o en la realidad, está apoyado por Irán. Eso es Pero cierto. claro, Y la oposición por Arabia Saudí. Es decir, no exactamente, es que el Líbano es un país muy complejo porque aparte de la mayoría chiita, que mm, lógicamente está apoyada por el gran país chiita, que es de los ayatolás, el sí, Irán, pero también hay una minoría sunita
y también hay una, ahora en este momento no recuerdo exactamente los porcentajes, pero sí que hay una minoría muy importante de cristianos. Sí. ¿eh? Ortodoxos. O no. No, son confesiones cristianas extrañas, ¿no? Las maonitas y bueno, Sí, 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 sí. Ortodoxo y puede ser. sí, y algunas que tienen incluso, como en tantas ocasiones en el Líbano, milicias armadas Sí, cristianas y que cuando hay algún conflicto, pues se monta gorda porque todos están muy armados, ¿no? Pero bueno, no está nada clara cómo va a acabar todo esto, ¿no? Eh, lo que sí que hay algunos datos curiosos y bastante interesantes, por ejemplo, la baja participación electoral, que apenas ha superado el 40% del electorado. Y bueno, a medida que se van conociendo los resultados definitivos, lo único que queda claro es lo que he comentado, ¿no? Que Hezbollah se aleja de la mayoría parlamentaria. Y lo que se está creando son dos bloques muy polarizados en el Parlamento, con una descripción más o menos religiosa. Por un lado los cristianos y por otro lado los árabes chiitas. Y bueno, habrá un panorama muy peligroso, será muy parecido al que en 2009 dio origen a los gravísimos conflictos que se vivieron en el Líbano. No sé si recuerdas aquella época donde Beirut, que era, bueno, era conocida como la Suiza de Oriente Medio, sí, era un gran centro financiero sí, y incluso cultural, sí, y que, bueno, después de la guerra de todos contra todos, y por supuesto con Israel al fondo, que recordemos que tiene una frontera fuertemente militarizada con Israel, pues Beirut acabó prácticamente bueno, arrasado. Es decir, Beirut parecía venidor, había un montón de rascacielos y una ciudad muy moderna, muy cosmopolita, pero que después de 2009 y de los conflictos que hubieron, se quedó totalmente arrasada. Bueno, pues ahora, con esta división del Parlamento tras las últimas elecciones, aparece este peligro latente de que ya que ninguna fuerza tiene la mayoría suficiente para imponerse, puedan reeditarse los conflictos. Esperemos equivocarnos y que no sea así, claro. muy bien. Vamos a terminar entonces con otra que tú consideras una buena noticia. Una noticia para terminar, digamos, positiva. McDonald's se va de Rusia, dicen. Sí, hombre, es una buena noticia, sobre todo para la salud de los rusos. Es decir, la comida basura se aleja de Rusia. Eso, para los temas de nutrición y los temas de salud es una buena noticia. Es decir, después de 3 décadas en Rusia, McDonald's ha puesto a la venta sus 850 locales, que se dice pronto. Sabemos que las franquicias de McDonald's, bueno, después de la caída de la Unión Soviética, rápidamente se instalaron allí y en estas décadas que han pasado, bueno, ha llegado a tener hasta 850 locales de comida basura. Bueno, pues ya ha anunciado que ha iniciado el proceso de venta de su negocio. La única cosa a lamentar es que, aunque sea de manera miserable, pero emplea a 62.000 personas. Es decir, que tras la invasión de Ucrania ha declarado McDonald's que ya no es sostenible y, por supuesto, lo ha justificado con que no es consistente con sus valores. Bueno, con esa excusa se han ido de Rusia temiendo actos vandálicos contra sus locales y la única lástima es que, como digo, daba empleo a 62.000 personas que se van a quedar en la calle. A no ser que algún oligarca ruso se quede con las concesiones de McDonald's, le cambie el nombre y siga vendiendo hamburguesas basura. Habían dicho algo de eso hace algún tiempo, cuando se olía lo de McDonald's, que iban a ser sustituidas por una McDonald's rusa. Es decir, obviamente no a el mismo rótulo, el mismo anagrama, la misma presentación cara al público, pero
No, el secundario McDonough o McDonowski y Sí, ya está. con un nombre parecido, es decir, que el contenido sería casi lo mismo. En fin, que los rusos no se van a quedar sin comida basura y sin Hombre, eso total. es un símbolo de modernidad. Mm. Eso no se pueden. Pero bueno, de momento se han quitado una buena basura de encima. Bien, por decir algo, aunque creo que lo has dicho tú, que yo había dicho una barbaridad del el cristianismo mayoritario en el Líbano, he dicho ortodoxo, es una barbaridad. Es Son decir, maronitas. maronitas, es decir, que ya lo habías dicho tú, pero confirmado, son maronitas mayoritariamente. Además, según dicen los escritos que hemos consultado, son una religión mayoritaria en el Líbano. Si no es mayoritaria, está muy cerca de serlo. Es decir, es una minoría muy importante. De hecho, como digo, el conflicto del 2009 estaban prácticamente empatados. Y en Beirut había numerosos controles y numerosas barreras que separaran los barrios cristianos de los barrios árabes, ¿no? Me recordaba mucho a lo que yo viví en Belfast, donde las calles entre los barrios protestantes y los barrios católicos estaban cortadas por barreras. Bueno, pues en Beirut pasaba lo mismo, ¿no? Mm, Había barrios de cristianos maronitas y barrios controlados por Hezbollah que eran, como digo, mayoritariamente chiitas. mm, Y bueno, y luego una serie muy complicada de minorías de todo tipo mm, que hace que la situación en Líbano sea explosiva y que, como de costumbre, lo único que no se explica, o yo al menos en mi ingenuidad no me lo explico, es cómo es posible que en los años 60, 70, incluso 80, convivieran tranquilamente y en paz todas este abigarrado mosaico de distintas minorías, incluso los chiitas con los maronitas, y ahora, bueno, ahora no, desde hace prácticamente 15 o 18 años, pues andan a la greña, ¿no? O sea, no se entiende. mm. Y no se entiende por qué, como siempre hemos dicho, en un conflicto no gana nadie, es decir, los perjudicados son todos. Y por lo tanto, sería desear que tuvieran algo más de ese sentido tan escaso que es el sentido común. Bien, según dicen los escritos que hemos consultado, dicen que en 2015, los últimos datos que se tienen, hablan de un 46 y pico por cien de la población de religión maronita, cristiano maronita. Vale. Es un cristianismo muy raro también. Sí. Y además los principales líderes se han refugiado en las montañas. No están en Beirut, sino tienen enormes quintas incluso palacetes en las montañas que van hacia los altos del Golán y todo aquello. Entonces, bueno, pues esperemos que todo este follón que se ha creado después de las elecciones del domingo consigan aclararse y poder gobernar en paz y que sigamos sin tener noticias del Líbano porque sería buena señal. Muy bien, Rafa, pues terminamos o qué? ¿O qué? Sí, lo dejamos ahí y continuamos la semana que viene. Pues muy bien. Hasta la semana que viene. Que vaya bien, que haya salud y nada más. Pues eso, salud y buen día. Muy bien, pues ya nos hemos ido de la radio y nos vamos a dejar aquí también.